Entonces, nada más les estaba diciendo que aquí estas fórmulas, si se fijan, son las fórmulas que me dictó Emiliano en la diapositiva anterior. El área 1, quedamos que iba a ser F menos G, porque era F la que estaba arriba y G la que estaba abajo, y si recuerdan, iba de A a B. Me voy a regresar nada más para que comprueben que sí nos quedó así. Nos quedó tal cual como nos la dictó Emiliano. Así quedó en la fórmula del área 1. Y el área 2 quedó G menos F, porque ahora en la región número 2 era G la que quedaba por encima y F la que quedaba abajo. Y ahí fue en el intervalo de B a C. Total, que al calcular estas dos áreas, estas dos integrales, el área total la obtenemos sumando las dos regiones. ¿Sí? O sea que estas dos diapositivas nada más son un reflejo de lo que ya habíamos hecho en la diapositiva anterior. ¿Puedo continuar? ¿Puedo cambiar de diapositiva? ¿Sí? Sí, maestra. Sí, maestra. Ok, última parte teórica ya para empezar propiamente con los ejercicios. Que se pueden presentar gráficas así. Miren, chicos, aquí quiero hacer la siguiente aclaración. Me voy a regresar a la gráfica. Déjenme cambio de color. Voy a usar este. Muchachos, podemos apreciar en estas gráficas que si yo me pongo, ¿se acuerdan que en el video que les puse en la clase primera, la idea de ellos era como no había como tal este conocimiento de la integral, lo que hacían ellos era rellenar las áreas con rectángulos. ¿Recuerdan esa parte? Con rectángulos que quedaban por encima, que quedaban por debajo. ¿Sí recuerdan eso? Sí. ¿Verdad, chicos? Que si yo me pongo a rellenar estas funciones, si yo me pongo a rellenar estas funciones con rectángulos, ¿se fijan? Es decir, ¿se fijan que la altura del rectángulo chocaría con la función de arriba y la base del rectángulo tocaría a la función de abajo? ¿Sí estamos todos de acuerdo con eso? ¿Sí? Aquí igualmente, si yo esta región la empiezo a rellenar con rectángulos, la altura del rectángulo me choca con la función de arriba y la base toca a la función de abajo. ¿Sí se entiende esa parte, verdad? A lo que voy es, los rectángulos, la altura de él queda en una de las funciones y la base de él queda en la otra función. ¿Sí se me comprende eso? Y si me dan una gráfica como esta, fíjense lo que pasaría si yo empiezo a rellenar con rectángulos. Si yo formo este rectángulo, ¿qué observan? ¿Qué pasa con la base y qué pasa con la altura? ¿Qué está sucediendo, Diana? Que es diferente a lo que les comenté en la gráfica anterior. Aquí, ¿qué observas? Si yo formo este rectángulo, ¿qué pasó? Está como que está medio ovalado, ¿no? Y luego, o sea, lo más importante es que fíjate cómo la altura está tocando a la parábola y la base está tocando a la misma parábola. O sea, no está sucediendo lo que te platiqué en la anterior, que la altura tiene que tocar a una función y la base tiene que tocar a la otra función. Aquí si me pongo a rellenar con rectángulos, resulta que este rectángulo, tanto la altura como la base, está tocando a la misma parábola. ¿Sí se ve eso? Sí. Y no les quiero decir, si me pongo a formar un rectángulo aquí, miren, está bien chiquito, no sé si lo alcancen a percibir, pero si yo formo hasta un rectángulo aquí, fíjense cómo en la base, una parte de la base toca la parábola y la otra parte de la base toca la recta.
Es decir, no se da esta propiedad que les dije en la primera, que la altura toque a una función y que la base toque a otra completamente diferente. Cuando nos suceda eso, y miren, y lo mismo pasa para esta función. Si yo aquí me pongo a formar un rectángulo, pues mi base sí toca a la parábola, pero fíjense cómo la altura de este rectángulo, en una parte toco a la parábola y en otra parte toco a la recta, o sea, no toco a una sola. Cuando nos sucedan cosas así, vamos a utilizar el siguiente método, ¿sí? Se los pongo rápido para que le saquen captura, por favor. No lo entendí, maestra. ¿No? No. ¿En qué sentido no? O sea, no se ve porque les digo que aquí ni siquiera estamos haciendo ninguna operación ni nada. Es nada más que sean muy observadores. ¿No ves que cuando yo formo este rectángulo, aquí en la parte de arriba del rectángulo, en un pedacito estoy tocando a la parábola? La parábola es la curva. Y en otro pedacito estoy tocando a la recta. ¿Sí lo alcanzas a observar esa parte, Liz? Esto es Sí. pura observación. Pues, Liz, resulta que la altura del rectángulo nada más debería tocar a una, no debe estar tocando a las dos, nada más debería tocar a una. Entonces, esto no debe de suceder. Y lo mismo pasó acá. Acá en el rectángulo que te formé aquí, esta base tocaba a la parábola y este otro pedacito de la base también tocaba a la recta. Es decir, la base del mismo rectángulo está tocando o agarrando a dos funciones y eso no debe de suceder. Cuando suceda eso, van a usar el siguiente método con 3 pasos que les voy a dar a continuación. Ahorita lo único que quería que me comprendieran es ¿cuándo saber que voy a usar esos 3 pasos? Pues cuando les suceda esto, cuando al formar o al intentar imaginarse que van a rellenar con rectángulos, vean que el rectángulo, ya sea la base o ya sea la altura, toca a dos funciones diferentes. ¿Sí? Ok. Les digo que igual ahorita todo es platicado, no hemos hecho ninguna operación. Lo importante es ya cuando empecemos a hacer operaciones. Voy a cambiar, para que le saquen captura a esta parte, muchachos. Cuando nos suceda eso, vamos a aplicar estos 3 pasos. El paso número 1. Ahora se va a usar como variable de integración a la y en lugar de la x. ¿Qué quiere decir eso de la variable de integración? ¿Se acuerdan que ahorita cuando escribimos la integral, aquí ponemos la fórmula y siempre que le ponemos al final? Al final de la integral, ¿qué símbolo lleva siempre? De X, ¿no? Siempre le ponemos de x. Eso quiere decir que la variable de integración es la x. Pues cuando nos suceda esto que está sucediendo, esto último que les platiqué, dice que ya la variable de integración ya no va a ser la x, va a ser la y. Nosotros le vamos a poner aquí dy, ¿sí? Ahora dice, las funciones involucradas deberán escribirse de forma que dependan de y, o dicho de otra forma, lo que vamos a hacer es despejar a la x. Y ya finalmente, en los límites de la integral, vamos a usar los que queden determinados ya no encima del eje x, sino encima del eje y. Dice, de acuerdo a la región que quede acotada o limitada, muchachos, por las curvas y de la cual se desea calcular el área. Entonces, lo importante es que por lo pronto escriban esos pasos y ya cuando lleguemos al ejemplo, ya se va a poder visualizar mucho mejor a lo que se están refiriendo todos estos pasos. Porque igual leérselos ahorita para ustedes no tiene ningún sentido o no, ni siquiera saben de lo que les estoy hablando. Lo importante es cuando ya empecemos con cantidades específicas. ¿Puedo cambiar la diapositiva? ¿Sí?
y ya nada más escriben esta, o sacan captura de esta última. Estas regiones, muchachos, son las mismas, las que estaban en la diapositiva primera, en donde les hice la suposición del rectángulo. Aquí están nombradas las funciones, la recta es g de y, la parábola es f de y aquí están la forma en la que quedarían las integrales. Dice que es en este primer ejemplo, a la función g de y se le restaría el f de y. ¿Se fijan que como ya lo estamos haciendo todo al revés, aquí también queda al revés? No sé si alcancen a visualizar que el g de y es la función que queda debajo y el f de y es la función que queda encima. ¿Sí lo ven? ¿Sí ven que es la curva la que queda encima de la recta? Como aquí lo estoy haciendo todo al revés, pues también las funciones van al revés. Ahora en vez de poner primero la de arriba y luego la de abajo, está primero la de abajo y luego la de arriba. Y ahora fíjense, como ya mi variable de integración es de y, ya no voy a usar aquí los valores de x. Si se fijan, este integral dice de menos 2 a 4, porque, aquí, refléjenlo en el eje y, este valor en el eje y es el menos 2, y este valor en el eje y es el que corresponde al 4, por eso dice de menos 2 a 4. En esta, chicos, ¿cuál es la función que queda encima? Díganme, ¿la recta o la curva, la parábola? En este segundo ejemplo, o segunda gráfica. La recta, ¿no? La recta es la que queda arriba y la curva es la que queda abajo. Pues la escribieron al revés. Primero pusieron la de abajo y luego la de arriba. Y fíjense cómo otra vez los valores que me están poniendo en la integral son los que corresponden al reflejo, pero ya no en el eje X, porque acuérdense que mi variable de integración ya cambió, ya va a ser el Y. Pues usaron los valores de Y, usaron el menos 2 y si se fijan, por acá anda el 1. Por eso aquí están integrando de menos 2 a 1. Bueno.